Hoy vamos a abordar algunos de los principios de la adoración bíblica. Hablaremos de algunos aspectos esenciales de lo que es la liturgia cristiana y se entenderá algunas particularidades de nuestra liturgia. Como texto de introducción, quiero que leamos el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos del 1 al 9. No va a ser un examen exhaustivo de todos los elementos de la liturgia cristiana, pero sí abordaremos lo esencial con relación a ciertos principios básicos. Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9. Se está recogiendo ofrenda para el templo. El Señor habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que tomen ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Quiero resaltar las instrucciones que el Señor hace para la adoración. Son muy claras, son muy precisas. ¿Cómo se va a construir el templo? El templo se va a construir con la ofrenda que el pueblo va a llevar. Es una ofrenda voluntaria, nacida del corazón del pueblo, pero con unos requisitos. Tiene que hacerse o tiene que darse lo que está en la lista. El versículo 8 habla de el propósito del santuario para que yo habite entre ellos, para que Dios habite, pero resalta que el santuario se va a construir conforme a todo lo que yo te voy a mostrar. Es decir, el santuario se construyó con el plano que el mismo Señor le dio a Moisés, detalle por detalle, cada figura, cada espacio, cada color, era una orden directa del Señor. Le insiste en este versículo y en todo el capítulo hay varias insistencias donde dice: conforme al diseño que yo te mostraré. Para tener en cuenta, Isaías 58, versículos 13 al 14, dice así. Otro texto que vamos a estar usando. Dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. De estos dos textos y de otros que iremos mencionando, vamos a extraer algunos principios para la adoración, incluso hoy. Hablamos de principio porque directamente estos preceptos fueron norma para el culto tal como Dios lo instituyó en el primer testamento. Pero de aquí vamos a extraer principios que son aplicables a la adoración de hoy y hacer también las diferencias entre lo que no corresponde a la adoración actual, puesto que fueron superados en
el cumplimiento que trajo el Señor. El texto del Éxodo que vimos habla en general de la construcción del templo, del tabernáculo de reunión que iba a ser pasado o construido de acuerdo al modelo divino y además de la adoración por entrega voluntaria que el pueblo iba a hacer de los elementos que eran requeridos. Dios iba a mover el corazón de su pueblo para que ofrendara lo que era necesario para la construcción del templo. El propósito, yo habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Esto contrasta muy marcadamente, o el primer principio que nosotros vemos aquí, el principio de una adoración sujeta a la autoridad de la palabra de Dios, tal como yo les he ordenado, contrasta con lo que nosotros vemos en la actualidad, donde el culto moderno responde más a un subjetivismo, a una emoción. El director del culto de hoy son las emociones de las personas. Si esto me hace sentir bien, entonces está bien. Es el razonamiento de muchos. Si yo voy a la iglesia y eso me hace sentir bien, me hace sentir alegre, contento, dispuesto, etcétera, luego eso tiene que provenir de Dios. Pero el primer pacto conoció también un concepto que casi hoy se ha olvidado, el de el culto extraño. ¿Recuerdan? Nadab y Abiú, el culto extraño no era permitido. No todo lo que al hombre se le ocurra está permitido como culto a Dios. Pero hoy hay una norma implícita tanto para los incrédulos como para la misma iglesia. Nosotros escuchamos a incrédulos decir, bueno, yo no voy a la iglesia, pero esto, lo otro, en fin, acá, y yo adoro a Dios a mi manera, ¿cierto? Yo cumplo con lo que es la voluntad de Dios como a mí me parece. Pero lo más delicado del tema es que encontramos a creyentes repitiendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo voy a la iglesia y adoro a Dios como yo quiero, como a mí me parece. Pero también aquellos que están encargados de la dirección del culto divino comienzan a diseñar el culto a Dios para que la gente se sienta bien, ¿cierto? El criterio es, hay que darle lo que aquellos vienen a buscar. Esto va contra todo lo que la Escritura enseña como precepto de Dios. Ahora, el problema es un rechazo a la autoridad. ¿De dónde surge todo esto? La autoridad para la adoración es ¿quién? El hombre. Lo que a mí me haga sentir bien, eso es lo que la iglesia debe hacer. Tanto el hombre ha creído eso, como la misma iglesia ha creído eso. Tenemos un problema de fondo y es lo que Dios le insistió a Moisés. Me adorarás como yo te lo he ordenado. Hay un principio para la adoración y ese principio para la adoración es la palabra de Dios, la revelación directa de Dios. Dios tenía un propósito con el templo y era que el hombre se acercara a él, darle el acceso a la adoración. Pero la adoración no se hace en la Biblia de cualquier manera. No todo está permitido, no todo es aceptado. Pero por supuesto, en el ambiente cultural en el que nosotros vivimos, donde reina ese subjetivismo y ese relativismo, hay un problema cuando se dice, eso que tú haces no lo puedes hacer en el culto al Señor, porque la gente enseguida grita, pero es que yo puedo acercarme a Dios como yo siento en mi corazón. En tu corazón podrido de pecado,
quieres convertirlo en la norma para acercarte al ser santo de Dios. ¿No te parece eso algo que no tiene un elemento de verdad y autoridad? No es como mi corazón, tendiente perfectamente al mal, es como me puedo acercar a Dios. Porque esa inclinación del corazón del hombre siempre va a estorbar la forma como nosotros nos acercamos al Dios Santo. En el primer pacto, el culto le mostraba al hombre varias cosas. El tabernáculo que se iba a construir era lugar de comunión con Dios, era lugar de diálogo, de encuentro. Éxodo 25, ese mismo capítulo, versículos 21 y 22 nos dice: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y quiero que tenga eso en cuenta, allí me encontraré contigo. El templo era lugar de encuentro. El hombre se encontraba con Dios porque Dios permitía que el hombre se acercara a él. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, yo te hablaré. Miren esta expresión, yo te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. El culto debía responder a la voluntad de Dios, a los mandamientos y a los preceptos. Pero hoy el desorden en la vida personal se convierte en la norma del orden del culto de muchas iglesias. Comenzando porque en muchos lugares no se tiene ninguna estructura para la adoración a Dios. Lo que el Señor en ese momento muestre, eso haremos. Y muestre con qué criterios. Con el criterio del que está al frente o con el criterio de la mayoría que está y cada uno dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero el principal problema hoy de la iglesia es muy sencillo, es un problema de autoridad. Cuando hablo con hermanos pastores les digo eso. Es que la iglesia tiene muchos problemas, no, tiene uno solo. No reconoce la autoridad de la Biblia y de ahí el desorden que usted quiera tiene esa raíz. Si te acoges a lo que la palabra de Dios ordena que tú hagas y solo a lo que la palabra de Dios te manda que tú hagas, no vas a tener la mayoría de los problemas con los que te encuentras. Pero cuando la Escritura deja de ser la fuente de la autoridad, comienzan entonces los planes humanos. Vamos a hacer así porque se ve más bonito, esto le agrada a fulano, pero no le agrada a Mengano, y entonces Mengano dice que debe ser de esta manera y el otro dice que debe ser de la otra manera, y cuando vienes a ver, tienes un desorden profundo y una división por criterios humanos que no corresponden a la adoración divina. El desorden en las vidas de muchas personas termina siendo, curiosamente, la expresión del culto de la iglesia. Desde los pequeños detalles, desde estoy acostumbrado a llegar tarde, y entonces traslado la llegada tarde a la norma para la iglesia. Pero ¿por qué en la iglesia comienzan tan temprano? ¿Ven? Deberían esperar a que todo el mundo llegue. ¿Dios te tiene que esperar a ti? De verdad que nuestro narcisismo está llegando a extremos insospechados. El primer pacto no conoció eso, porque el primer pacto Dios decía, a esta hora, en la hora que yo he señalado, en el tiempo que yo he establecido, el día que yo te he señalado, ese día harás esto, esto, esto y esto. Ahora, hoy
No tenemos la prescripción de entrarás, te lavarás las manos, pasarás por aquí, harás este ritual, harás este animal. Pero eso no quiere decir que no existan principios de orden todavía vigentes. Moisés, Dios le dice otra vez, en el versículo 40 del capítulo 25, mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. En el monte Dios le dio a Moisés la instrucción de cómo debemos adorar. Las características de esa adoración eran un orden y una disciplina. El sacerdote tenía unas prescripciones muy específicas. Todo iba en su lugar, todo iba en su debido orden y en su debido tiempo. Era una liturgia compleja, era una liturgia minuciosa. El Nuevo Testamento no recoge un libro de Levíticos. Es decir, en el Nuevo Testamento nosotros no vamos a encontrar un detalle fijo de a cada minuto, a cada hora, pero sí vemos que persiste el principio del orden. Pablo le dice a los corintios, hacedlo todo decentemente y con orden. Sigue ese principio que pasa a todas las edades, y es que el orden hace parte de lo que es el mismo diseño creacional. Nuestras vidas no están diseñadas para que sean vividas de cualquier manera. Dios incluso dio un ciclo natural al que nosotros debemos responder. Sabemos que el día es para las labores y sabemos que la noche es para el reposo. Pero persiste el orden del uso del tiempo. Una semana de trabajo y un día de descanso, de adoración. Pero nuestra civilización, que está marcada por la diversión, cree que la vida gira alrededor de la diversión y por supuesto el culto tiene que ser divertido, porque ¿cuál es el valor más importante de la sociedad? La diversión. Entonces en el culto yo tengo que divertirme. Entonces el pastor tiene que ser un payaso y todos los demás participar del mismo circo. Mire, hermano, por amor a usted, yo tengo la obligación y todos los que sirven al Señor tienen la obligación de hacer algo más valioso por su vida que darle una hora de diversión. Y es predicarle la palabra de Dios que le concederá la edificación de esta vida presente y la vida futura. Eso es más importante que una hora de diversión. Cuando el Señor le habló, le instruía a los profetas, había un concepto que era el de la atalaya. ¿Recuerdan? Dios le dice al pueblo que establezca atalayas. ¿Cuál era la función de la atalaya? Era anunciar por medio de la trompeta, el cuerno de carnero, si había algún ataque al pueblo. El atalaya debía sonar la corneta. Si el pueblo no respondía, dicen los profetas, su sangre caía sobre ellos porque no han escuchado el anuncio del atalaya. Pero también decía la atalaya, si tú te quedas callado, ellos morirán por su pecado, pero tú serás culpable porque tú no anunciaste lo que yo te dije que anunciaras. Eso mismo aplica para el predicador de hoy, para la persona encargada de llegar la palabra. Es el mismo principio. Es una predicación profética, no porque se anuncie algo por venir que nadie lo conoce, sino porque el pastor, el predicador, anuncia la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención y en ser diligentes en escuchar. De tal manera que es también responsabilidad del mismo pueblo de Dios
exigir que lo que se haga en una adoración sea la proclamación de la palabra de Dios. Es significativo que el libro de Judas compare la falsa profecía con el asesinato. Dice que los falsos profetas son como Caín, son asesinos. Y pregúntese por qué. Porque cuando alguien que está encargado de señalar el camino hacia la vida se queda callado y alguien muere, su sangre cae sobre él. También habla la Biblia que muchos se hacen maestros sin entender el peso de la responsabilidad que eso implica y que van a rendir cuentas. Si el predicador, si el pastor no dice lo que tiene que decir, algún día, esto es una analogía, el texto de Mateo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y algunos además dirán, Señor, yo nunca te vi desnudo, ¿se recuerdan? Dice, cuando no lo hiciste con uno de estos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Allá está el lloro y el crujir de dientes. Pero no faltará el que crea que en el día del juicio pueda presentar algún tipo de excusa. Y una de esas será, es que en mi iglesia nunca me lo enseñaron. Yo fui 5, 6, 10, 20 años y nunca me predicaron eso. Sin duda que eso no será excusa para esa persona, pero sí debe ser motivo de vergüenza para ese ministro del Evangelio que omitió los deberes sagrados que Dios le encomendó. Y alguna reprensión tendrá de parte del Señor si es creyente y lo omitió. Pero realmente dudo que alguien que omita la predicación de la palabra de Dios pueda realmente llamarse ministro del Señor. Porque ¿cuál es su única responsabilidad? Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, nada más. Eso es lo que el ministro debe hacer porque esa es la función que Dios le delegó. Y si no lo hace, entonces ¿qué es? Porque ministro no es. Porque la única función que Dios le delegó no la está ejerciendo. Estos textos nos enseñan unos principios. Para Dios solo es aceptable la oración, la ofrenda, que es conforme a su voluntad. No a la mía, no a la tuya, hermano, conforme a su voluntad. ¿Dónde encuentras manifestada su voluntad? En su palabra. Y volvemos al tema de la autoridad. Dios le insiste a Moisés, como yo te lo he mandado a hacer, constrúyelo con las indicaciones que yo te di. En el texto de Éxodo y siguientes comienza a hacer la descripción de qué va a construir. El arca del testimonio, el propiciatorio, la mesa de la presencia con los panes del rostro, el candelero de oro, que se dedica a decir, lo labrarás así, el adorno será de esto, con flores aquí, con flores de esta naturaleza, así y asado. Este templo tenía un uso exclusivo, que después Isaías describirá así: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cita a la que el Señor implícitamente se refiere en la purificación del templo cuando dice mi casa será llamada casa de oración. Se sobreentiende que ya había un destino universal de la adoración. El templo debería recoger el culto de todos los pueblos. Cuando usted lea los salmos, se dará cuenta que siempre hay en los salmos un llamado a todas las naciones, incluso a la creación misma. Dice que los animales, que todas las costas, que todos los mares vengan y alaben al Señor.
Es un culto que era extendido a todos. Vemos que la plenitud de la adoración se consigue solo en el nuevo pacto, donde el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones del mundo. Pero ¿cómo? Y conectamos con lo que ya habíamos hablado en el sermón anterior, por medio del discipulado, la evangelización. Hay un detalle muy interesante en la forma como se construyó el templo. Cuando usted lee con detalle, el templo se comienza a construir desde el lugar santísimo hacia afuera. Los planos comienzan en el lugar santísimo, habrá esto, colocarás esto, después le colocarás las cortinas así, después en el lugar santo harás esto, después en el atrio harás esto. Es bien significativo. En el centro de ese lugar de adoración estaba el arca, donde se introducía varios elementos. Uno, se guardaba la ley. Lo segundo, el maná, una planta, un maná del que Dios había dado al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón. Esos elementos tienen cosas muy, muy simbólicas a la luz del nuevo pacto. En el centro del templo se consignó la ley de Dios. O sea, en el lugar más santo, que era el lugar santísimo, al que solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, estaba la ley de Dios. El Nuevo Testamento después hace la analogía diciendo que el cuerpo es como un templo. En el lugar más santo del cuerpo humano, en la mente y en el corazón del hombre, debe estar, así como estaba en el templo, guardada la palabra de Dios. Debe estar interiorizada la palabra de Dios. La palabra de Dios predicada, que escucha en la predicación, y también la palabra de Dios que usted medita de día y de noche, como la Escritura le ordena. Y note algo, todavía sigue vigente ese principio. Dice, de día y de noche meditarás en ella. También había ese maná que le recordaba al pueblo su historia, que le recordaba que por el espantoso desierto Dios les había sostenido en su misericordia, en su piedad, en su providencia les había guardado. Era una expresión, era algo que debía también llenar al corazón del creyente de agradecimiento. Pero también recordaba otro aspecto, precisamente un pueblo desagradecido con el Señor. Recuerden el maná. Estamos cansados de este pan tan liviano. Fue el reclamo del pueblo ante la provisión de Dios en medio de un espantoso desierto. El pueblo llegó a referirse al don del maná, al pan del cielo, como un pan liviano del que estaban cansados. Ahora, ¿es diferente hoy? El corazón del hombre sigue siendo terriblemente igual en todas las etapas de la historia. Pero no sé por qué nuestros tiempos se caracterizan por ser tiempos extremadamente quejumbrosos. No sé por qué hoy la sociedad está embarcada en un victimismo y en un pobrecito yo y en una cosa lastimera que en lo personal a mí eso me da fastidio, ¿sabe? Una persona que desde que se levanta se queja porque se levantó, se queja porque tiene que trabajar, se queja si no tiene trabajo, es que pobrecito yo todo el día y toda la noche. Yo no sé, pero yo creo que hay un versículo que habla de estar contentos por la gracia que recibimos día a día, pero nuestra sociedad se queja de todo.
Miren, vivimos en una sociedad que la tragedia más grande es que se parta una uña, por favor. ¿Dónde está aquello de ser esforzados y valientes? ¿Dónde está aquello de afrontar un mundo de pecado, dándole la cara por la fuerza que el Espíritu Santo da? Pablo le dice a Timoteo, no seas cobarde, enfrenta las cosas con valentía. ¿Ya ven? Pero hoy la sociedad ha calado tan profundo en la iglesia que mire las oraciones de la iglesia. No se difieren en mucho de la quejitis. Pobrecito yo, Señor, me quejo por esto, me quejo por lo otro. Me duele aquí, me duele allá. Es una cosa que da terror ver cómo la sociedad se ha ido fragilizando de una manera. Es que me dijo flaco. Esa es la tragedia del mundo moderno. Es que me dijo gordo. No, pues, la tragedia. Estoy traumatizado. ¿Por qué? Porque es que me dijeron gordo cuando llegué. No me saludó. Esa es la tragedia del presente. Pasó por encima de mí, etcétera, etcétera. Cuando uno ve eso, uno dice, hay una infantilización de la sociedad que está llegando a unos extremos lamentables. Pero ¿sabe qué? Que la misma iglesia está cayendo en esa sensiblería y en esa emotividad y en esa, hay que besarlo, abrazarlo, acariciarlo, apechicharlo, hay que ayudarle a crecer y a madurar, eso es lo que hay que hacer. No mantenerlo infantil toda la vida. Hay que decirle, sí hermano, vivimos en un mundo caído. La consecuencia de eso es que es un mundo donde vas a sufrir. Sí, vas a sufrir. El Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero no estás solo, no temas. Yo he vencido al mundo. Ese es el ánimo que se le da al creyente. Cuando pases por el fuego no te quemarás, pero te tocará pasar. Dios estaba pasando al pueblo por un desierto y duraron 40 años quejándose de la voluntad de Dios. Y no aprendieron durante esos 40 años lo que debieron aprender, porque entraron a la tierra y de nuevo cayeron en las mismas prácticas. ¿Y qué hizo el Señor? Los expulsó de la tierra. Y así, ahora, el templo tenía una estructura muy particular. El templo era lugar de encuentro, lugar donde Dios hablaría. Dice, yo te hablaré desde el templo. Le hablaba a Moisés y Moisés debía transmitir la palabra que Dios le daba al pueblo. Hay una dimensión privada y hay una dimensión comunitaria. Hay una oración privada, hay una oración como pueblo de Dios. La oración privada la encontramos mucho en los salmos. Oraré y clamaré, y Dios oirá mi voz. Salmo 55, 17. Por eso orará a ti todo fiel. Salmo 32, 6. Y en el texto que dice Éxodo 25, 22, dice, yo hablaré contigo desde el tabernáculo. Era la función del tabernáculo. Dios hablaría a su pueblo. Y vemos ahí siempre, tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto, el centro de la adoración era la palabra de Dios. La oración, Dios daba un espacio para que su pueblo pudiera clamar a Él. El templo, la oración es factor vital de la fe. El creyente ora. Y el que ora es porque realmente cree que Dios va a responder la oración. No puede haber un creyente que no ore. Porque ¿dónde está entonces la expresión de la fe?
Esa oración personal es un derramar el corazón delante de Dios en oración. Salmo 62, versículo 8. Esa dimensión personal, esa oración que refleja nuestras vivencias, que nuestras experiencias, nuestras emociones delante de Dios, todo eso se refleja en la oración. Salmo 50:15 dice de esa manera. Lo pueden leer. El filósofo español Ortega y Gasset tenía una frase interesante que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Mi oración es eso, yo y mis circunstancias, yo y mi pecado, yo y mi dolor, yo y las situaciones, yo y mis necesidades. De tal manera que la misma dimensión relacional de la Biblia impide que la oración sea algo vano y repetitivo. No basta con repetir un modelo. El Señor mismo lo advirtió. ¿Se acuerdan? Mateo 6, versículo 7. Al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. No repitamos cosas y fórmulas vacías. La oración debe ser la expresión genuina de nuestro corazón delante del Señor. Incluso es significativo que la misma tradición rabínica de antes del Señor ya consignara una fórmula parecida. El rabino Eliezer decía: si uno hace de su oración algo rutinario, eso no es oración. Y esto es importante. Hay un riesgo siempre en el corazón del creyente y es asumir como simple rutina las disciplinas espirituales. Yo tengo que leer la Biblia, ok, me levanto, leo 5 minutos de carrera sin concentrarme en lo que estoy haciendo, sin prestarle atención a lo que estoy haciendo, y ya con eso dejo tranquila mi conciencia de que cumplí con un deber religioso. Pero ahí no hay comunión, ahí no hay diálogo con Dios, ahí no hay escucha de la palabra de Dios. Ahí hay una rutina, que esa rutina no es una disciplina espiritual. Es un acto meramente externo que equivaldría a una vana repetición, porque no está el corazón en eso. Al contrario, estás orando y está el corazón y la mente en otras cosas, pero no en la comunión con Dios. La oración refleja una relación íntima y personal, en un lugar secreto. Y es significativo porque el templo, recuerden que tenía un lugar secreto, un lugar al que solo podía acceder el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero el creyente tiene un privilegio, no necesita un lugar santísimo, ni un mediador sacerdotal, porque puede entrar a su cuarto, cerrar la puerta de su cuarto y en secreto orar a su Padre que ve en lo secreto y que lo recompensará. Mateo 6, versículo 6. Por el camino nuevo y vivo que abre el Señor por su sangre, como lo dice Hebreos, nosotros hoy tenemos entrada al lugar santísimo sin la necesidad de un mediador. Hoy Dios habla a su pueblo en lo secreto. Y en lo secreto, en la meditación con Dios, en ese lugar, el mismo Espíritu que mora. Recuerde que esa presencia del Espíritu Santo de forma especial estaba simbolizada en el templo. Pero ahora Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, 26 y 27, viene a decir: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. En el templo estaba la presencia del Espíritu Santo, pero ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo.
¿O no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Somos templo del Espíritu Santo. Y recordemos el diseño del templo, que era construido desde el interior. En la primera parte estaba el arca, luego en el lugar santo estaba la mesa, el altar del incienso, el candelero. Más afuera estaba la fuente, más afuera estaba el altar de bronce, el atrio de los adoradores y por último el atrio donde se permitía que estuvieran los gentiles, todos los pueblos. Pero cuando el Señor llega, nos muestra que ¿dónde estaría ese lugar santísimo? En aquel lugar donde hace morada el Espíritu Santo en nosotros, porque ahora somos su templo, nuestro cuerpo es la morada, la habitación del Santo Dios, del Santo Espíritu de Dios. Es Él quien puede mostrarnos a nosotros los secretos de nuestro propio corazón. Y ahí es donde entendemos la oración que hace tanto el Salmo 139 en sus versículos 23 y 24, como el Salmo 19, versículo 12, donde dice David, muéstrame los pecados que me son ocultos. El único que puede entrar y discernir los secretos del corazón es el mismo Espíritu de Dios. Pero ¿cómo es que actúa el Espíritu de Dios? ¿Recuerdan Hebreos? Con la palabra de Dios que puede penetrar hasta lo profundo. De ahí los salmistas usan la misma expresión. Si no estoy mal, el Salmo 39 comienza así: de lo profundo, Señor, a ti clamo. Era un salmo de ascensión también. Oraré entonces con el Espíritu. Pero hay otra particularidad de la espiritualidad cristiana, y es la importancia que le da al uso de la mente. Romanos 12, usando precisamente el lenguaje del templo, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y antes había dicho de que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, versículo 1. Luego, la mente cumple un lugar fundamental en la adoración bíblica. De tal manera que Pablo no concibe una oración sin el uso adecuado del entendimiento. El problema que había en Corinto, ¿se acuerdan? Las famosas lenguas de Corinto y todas las manifestaciones que van desde el capítulo 12 al 14 finalizando, donde supuestamente habían expresiones extáticas, donde las personas hablaban en otros idiomas y todo eso. Al final Pablo va corrigiendo esa práctica y él les dice, 1 Corintios 14, 15, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es un culto racional y consciente, que no anula la mente. ¿Por qué? Porque la mente hace parte de los dones que Dios dio, que solo pertenecen al hombre, que fue el único creado a la imagen y semejanza de Dios. En el templo se veían relaciones. Dios era la primera relación que se encontraba en el templo. Yo habitaré ahí, tú irás a ese lugar y te encontrarás conmigo. Yo te hablaré, en ese lugar te hablaré. Era un lugar de comunión. Hoy
La comunión con Dios no está circunscrita a un lugar geográfico. Dios habla a su pueblo. Pero también nos muestra que hay una relación con nosotros mismos frente a Dios, donde el salmista, por ejemplo, decía, muéstrame los pecados que me son ocultos. Háblame. Ayúdame a conocerme. Ayúdame a reconocer mis pecados delante de ti. Examina mi corazón y hazme ver. Y también había una relación con el prójimo en la adoración, porque en el atrio estaban reunidos todos los adoradores, lo que implica que la comunión con Dios está llena de amor al prójimo, respeto al prójimo, tolerancia, cuidado del prójimo. Y esa dimensión relacional está unida a la oración indefectiblemente. Lo que ya veíamos en la enseñanza. Dios le dice a su pueblo, no puedes acercarte a mi altar si tienes cuentas que arreglar con tu hermano, porque la adoración comunitaria implica que tú has de reconocer el pecado que has cometido contra otros y pedir perdón o perdonar cuando otro te ha faltado. Fuera de ti, nada deseo en la tierra, dice el Salmo 13, versículo 25. La oración, el principal deseo del corazón del adorador debe ser Dios mismo. Ahí también debemos nosotros examinar el orden de nuestras prioridades. El Padre Nuestro no es una oración a repetir, es un modelo que el Señor dio. Pero cuando nosotros vemos el orden, la principal relación que está es, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Comenzamos por Dios nuestras oraciones o comenzamos por nosotros? ¿Oramos por el reino de Dios y su justicia o primero por nuestro reino y lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que yo necesito? Y si me queda tiempo, por el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo muestra nuestra oración lo que hay en el corazón? ¿Cómo muestran nuestras peticiones dónde está nuestro tesoro, no? Skogal decía, los deleites y las satisfacciones no mienten. Lo que tú pides como deleite en tu oración, eso es lo que hay en tu corazón. Y si tu oración son las cosas materiales, examínate. Si no está tu hermano en tu oración, también examínate. ¿Cierto? Porque después del Padre Nuestro, pedimos por nuestras necesidades, sí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedimos el perdón de nuestros pecados, pero también pedimos que Dios nos conceda el don de perdonar y no llevar cuentas de los pecados de los hermanos. Que tu reino venga pronto y que tu nombre sea santificado. Hay un elemento de adoración en la oración, elemento que muchas veces olvidamos. Reino de Dios, el reino de Dios. ¿Por qué olvidamos pedir por la extensión del reino de Dios? ¿Será acaso que estamos muy a gustos en medio del reino de las tinieblas? ¿Será acaso que nuestras comodidades terrenales han ocultado la necesidad de un reino celestial? Hay que examinar eso. Y que se haga su voluntad y no la mía.
Pero ¿cuántas veces en nuestra oración se invierte el tema? Dios, haz esto en este momento, en el tiempo que yo he determinado. Porque a veces hasta esas atribuciones nos tomamos. La de considerar que Dios debe responder de la manera que nosotros queremos que responda y cuando nosotros queremos que responda, porque si no responde en el momento exacto en que yo lo deseo, algo así como que Dios está llegando tarde. A veces incluso nosotros olvidamos la confesión de nuestros pecados en la oración antes de pedir al Señor. A veces olvidamos el atributo de su santidad. Aquel a quien yo estoy hablando es santo. Nuestro corazón es tan traicionero que si no es por la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podíamos discernir entre lo que es verdaderamente una culpa delante de Dios y lo que no lo es. Al principio hablábamos de cómo en la adoración la subjetividad se convierte en norma, pero solo quiero que examine algo. El criterio de paz en mi corazón. David, ¿qué había hecho? Adulteró, mandó a matar y estaba muy tranquilo, de lo lindo. Se acabó el problema porque ya maté a este, ahora me caso aquí, se acaba. Recordemos que el proceso de David no fue un día ni dos. A veces como leemos la historia en 1 o 2 capítulos pensamos que no, pero recuerden que pasaron 9 meses. Todo lo que hizo. Y llega el profeta y le dice, rey, y le cuenta la parábola, ¿cierto? Y el rey, ¿qué hace? Se indigna, se llena de cólera. ¿Cómo es posible que un hombre haya hecho eso? La sentencia del rey es la muerte. Ese hombre debe morir. Tamaña sorpresa cuando el profeta le dice, bueno, rey, ese hombre eres tú. Y no te habías dado cuenta. Eres culpable. Y ni siquiera te habías percatado. Has proferido tu propia sentencia de muerte. Sí, eso es lo que debe darte Dios por tu pecado, la pena de muerte, dice. Pero Dios, que es misericordioso, te ha perdonado, pero no te dejará sin consecuencia, tu hijo morirá. Y ya conocemos el resto de la historia. Vemos la misericordia de Dios, pero el juicio también. La muerte de alguien. Ahora, ¿de qué nos enseña eso? Es posible ser culpable de pecados graves, de los que el pecado nos ciega completamente. Pero también es posible que existan personas que los inunde una culpa falsa por pecados que realmente no han cometido. Así de complejo es el corazón del hombre y por eso necesitamos como petición, Señor, muéstrame mis pecados. Y recordando que la respuesta a la oración también puede ser no, porque a veces eso como que se nos olvida. Ya oré, quiere decir que sí. No, hermano. Un ejemplo, 2 Corintios 12, 9. Pablo dice, he pedido porque Dios me quite el aguijón. Y Dios ha respondido, bástate mi gracia, pero para soportar el aguijón. Y se quedó ahí. Hermano, a pesar de todo lo que te hayan dicho, no siempre Dios te dirá que no. Sobre todo cuando la petición nace de nuestras malas pasiones y nuestros malos deseos, con mayor razón Dios dirá que no. Pero también puede decir, espera un poco, como a los patriarcas que esperaron 20 años orando. O también puede conceder a un instante. Pero eso hace parte de la soberanía de Dios. Entonces vemos cómo, amados hermanos, hay que recordar
todos estos principios para que nuestra vida privada de adoración también corresponda a la voluntad de Dios. Que la norma de nuestra adoración sea la voluntad de Dios. Ahora, hay que recordar que el principio fundamental es el de autoridad. Hacemos lo que Dios ha mandado a hacer, no lo que nosotros nos queramos inventar. No es lo que nuestro corazón nos pida. Hoy quisiera escuchar música de tal cosa. Bueno, escuchen en su casa, pero el culto no es para eso. Porque no es para ti, es para Dios. A quien debe complacer es a Él, no a ti. Ahora, la promesa de Isaías, quiero que la recordemos al principio. Cuando adoramos como Dios lo ha establecido, entonces Él dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, ¿sí ven? Para no hacer lo que te plazca en mi día santo, porque es su día y el centro es Él. Y llamas al día de reposo delicia, santo, honorable, y lo honras. ¿Y lo honras cómo? Miren las exigencias de cómo. No siguiendo tus caminos, no haciendo lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. No buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, porque de lo que habla tu corazón, de lo que habla la boca, de eso está lleno el corazón. Si haces eso, entonces te deleitarás en el Señor. Pero si ven el orden, si dejamos de deleitarnos en nosotros mismos, entonces nos deleitaremos en el Señor. De tal manera, amados hermanos, que para finalizar, ¿qué concluimos? Para el creyente, la espiritualidad bíblica tiene una dimensión personal. Entrando a tu cuarto en lo secreto, orarás y tendrás en cuenta lo que hemos hablado para esa comunión privada con Dios. Son necesarias las disciplinas espirituales personales, leer la Escritura, orar, el ayuno incluso personal. La adoración también tiene una dimensión corporativa, que es lo que hacemos cuando venimos a adorar como pueblo de Dios, adorar juntos. Para el no creyente, sin arrepentimiento no hay relación con el Creador. Tus oraciones no son escuchadas a menos que te arrepientas de tus pecados. Necesitas la gracia de Dios, rogar para que su justa ira se aparte de ti y puedas por la gracia de Jesucristo volver a la vida, pues estás muerto en tus delitos y pecados. Clama a aquel que puede conceder esa gracia de una vida nueva en Cristo Jesús para su gloria y para que puedas tener acceso con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia.